la invitación se le hace a, digamos, a los miembros que han participado en los comités anteriormente. Bien. Entonces sí vas a tener un amplio número de personas interesadas en generación, personas interesadas en equipos, hace en la que tratamos de hacer unas semanas atrás, estaba el equipo de ENSA aquí también. Entonces, digamos, hay un mix. Excelente. Bien. Bien. Pointer. Así que bueno, empezamos. Ahí está. Ok, bueno, vamos a ver primero un overview rápido de Wärtsilä Energy para quien no conozca tanto la empresa. Overview de algunos datos interesantes del mercado energético en América Latina. Después sí meternos en tema de qué es generación flexible, mostrar un caso de ejemplo de la vida real. Después hablar un poquitito de alternativas que hay para la flota de generación existente, que ya puede tener unos años. Y después reservé algo para conversar de lo que son los data centers. ¿Y por qué? Porque es algo que está impactando no solo a todo el mundo con lo que es IA, sino también al mercado energético particular. Así que me pareció una buena ocasión para conversar sobre eso. Y de hecho, entre Tor y yo, hace 2 o 3 meses, trajimos aquí al encargado de Tigo, Okay. de ese departamento, y fue una charla bastante enriquecedora porque se conversó de lo que se necesita y la cantidad, digamos, tanto él del lado de tecnología, el impacto que tiene, y nosotros del lado de energía, eh, que era casi que el 70% del gasto, y adicionalmente casi que cubrían barriadas en lo que ellos gastan es lo que barriadas enteras de 2.000, 2.500 viviendas. Ahora lo vamos a ver y más todavía. Más por la escala está creciendo. Pero bueno, no quiero decir el final de la historia todavía. Así que bueno, empezamos. Bueno, primero un poco de Wärtsilä. Wärtsilä es una empresa finlandesa con presencia global. Tenemos más de 190 años. Empezó con un aserradero, fue cambiando, pero bueno, tiene dos sectores clave, que son uno el marino. Wärtsilä Marine es líder en todo lo que es motores para propulsión de buques, sistema de propulsión, sistema de control de puentes, sellos, etc. Bueno, una marítima. Y después la división a la que yo pertenezco, que es Energy, en la que nos ocupamos de fabricar motores o plantas completas para generar energía eléctrica tanto para la red como para grandes consumidores industriales. Así que la presencia es global, hay 130 países. Somos más de 5.000 empleados, 81 gigas instalados en el mundo, 35 en toda América y creciendo, es el área que más crece. Tenemos también un negocio de almacenamiento de energía con baterías, ya hay más de 130 instalaciones. Y después un dato, que es que más del 35% de nuestras plantas están cubiertas bajo algún acuerdo de servicios. Eso yo lo incluyo porque creo que es la parte que yo manejo, pero además Wärtsilä tiene un foco muy importante en acompañar el ciclo de vida de nuestras plantas. Soluciones que van desde planificaciones de mantenimiento y repuestos hasta full operación y mantenimiento, hasta contratos basados en performance. Así que bueno, eso es un resumen muy rápido de lo que es Wärtsilä, pero vamos a ponernos enseguida el tema. Y quería simplemente un par de datos básicos, que es para mostrar cómo el sector energético a nivel global, pero en particular en América Latina, ya entró y está entrando y sigue profundizándose en una nueva etapa, ¿no? Esto que podemos llamar transición energética. Pero algunos datos interesantes. Este gráfico nos muestra la capacidad instalada por fuente de generación, si es renovable o no, en los últimos años, para América Latina y el Caribe. Y vemos que en nuestra matriz, cuando vemos los datos de generación, más del 65% de la energía generada está en base a fuentes renovables. Esto es un dato que a mí me parece muy bueno. ¿Aquí excluyes Brasil en América Latina? No, América Latina y el Caribe en general.
Sí. Ok. Incluyo hidros acá, ¿ok? Dentro de lo que son renovables. Y eso comparado con el mundo, la verdad que es un número excelente. El promedio mundial es menor, capacidad de generación renovable. Después otro dato interesante es el crecimiento del consumo per cápita. Fíjense que durante casi 10 años, creció un poquito, después quedó flat, no avanzar demasiado, cae en pandemia, pero después muestra un crecimiento sostenido. Más pasamos un 20% en los últimos 5 años. Agregado a esto, que por ahí no es gráfico, pero también crece la electrificación. Porque más gente va teniendo acceso a la electricidad. En América Latina y el Caribe había sectores que no tenían ese acceso. Cada vez hay más acceso. Y después, la evolución de los vehículos eléctricos, de lo que es electromovilidad. A mí al menos se me pasaba un poco del radar, no le daba tanta importancia como fuente de demanda, pero acá vemos que, dentro de los números son chicos, el parque automotor se multiplicó por 20 en los últimos 5 años. Los que más traccionaron en esto fueron Brasil y México, estados más grandes, pero si uno empieza a ver en la calle, aquí en Panamá, hay cada vez más vehículos o híbridos enchufables o eléctricos. Y esto es una tendencia que probablemente va a seguir. ¿Qué nos dice esto? Primero, bueno, la matriz de renovables va creciendo y cada vez tenemos más demanda y nuevos factores de demanda. Así que bueno, esto nos lleva a esta transición energética, ¿no? que agrega complejidad. Entonces, primero la mayor demanda, como vimos recién, mayor electrificación, mayor consumo per cápita. Luego, la proliferación de electromovilidad va a empezar a tener más relevancia en la demanda eléctrica. Y después otras nuevas fuentes de demanda como los data centers. Después lo vamos a ver un poquitito más en profundidad. Pero básicamente la demanda eléctrica crece. Tenemos una generación más verde y diversa, lo hablábamos recién. Eso es excelente. Lo que queremos es que la matriz de generación sea sostenible, que sea costo efectivo y que baje el nivel de emisiones. Entonces nos deja en esta transición, ¿no? Entonces tenemos un mix de generación más renovable, eso tiene la ventaja de emisiones, pero tiene desafíos en cuanto a la sostenibilidad y la confiabilidad de la red. Reducimos emisiones, excelente, y después tenemos combustibles de transición como el gas natural, hidrocarburos, pero contaminan menos, que permiten bajar costos de generación y son más amigables como transición hacia un futuro, ojalá 100% renovable. Pero bueno, el resumen es que los sistemas de potencia, todas las matrices de generación, distribución, etcétera, son cada vez más complejos, ¿sí? Pasamos de un mundo que hace no tantos años tenía una presencia térmica más importante, con plantas que despachaban en base de carga, 8.000 horas por año, y menos renovables. Entonces la red era más fácil de manejar. Ahora tenemos más renovables que agregan mucha variabilidad a la generación. El viento no sopla siempre igual, el sol a la noche no está, pero durante el día también puede haber nubes, hay diferentes grados de radiación, hay estacionalidades también asociadas a los recursos hídricos, por ejemplo, y lo vivimos con mucha preponderancia en todos los países de la región. Los años niños, los años líneas, si hay más agua, si no hay más agua. Vamos a ver después algún ejemplo de cierta generación estacional con biomasa. Entonces, hay mucha variabilidad y no siempre es fácil de poder controlarla con un pronóstico, porque son factores que pueden cambiar. Y eso agrega disturbances a la red, digamos, cosas que la disturban. Vimos, bueno, el año pasado casos de impacto a nivel mundial, como fue el apagón en España, que dejó Ciudad Ibérica sin energía eléctrica casi en su totalidad, el apagón en Chile, y bueno, que
hay debates y hay distintas causas de esto, pero sí están asociados a muy alta generación con renovables únicamente en los momentos que esto pasó. ¿Y esto es malo? No, no es malo para nada. El punto es ser inteligentes en cómo armar esa red de generación para que sea segura y sea costo efectiva. Y ahí es donde entra este concepto de flexibilidad y de potencia firme que pueden dar este tipo de plan. Tú dices que al, Sí, al, al estar, digamos, irse con las renovables, en el tema de potencia estás dejando, tenés desafíos en que la red sea segura, porque puede haber ciertos factores que afectaron esa red, que saltan alarmas, que bajan breakers y se hace una cadena que termina en un apagón. Si vos tenés cierta potencia firme para absorber esas variaciones, para poder responder ante esos cambios o ante esas señales de alarma, vas a hacer que el sistema sea más seguro. Y también hay un tema no lo incluí tanto en la presentación, pero sí lo puedo mencionar, que el tema que es el costo, ¿no? O sea, a todos nos duele el costo energético, a las industrias también, cada vez es más alto, en muchos casos. Eh, y nosotros hemos hecho varias modelaciones, Marcila, respecto de cómo sería un hipotético sistema de generación que fuera 100% renovable. Entonces, para cubrir toda la demanda, tienes que tener una sobreinversión de recursos, justamente, por ejemplo, el solar más o menos te puede tomar firme un 20-30% de su capacidad. Entonces, ¿cuánto tenés que instalar de más para poder dar potencia supuestamente firme? Y todavía tenés esos desafíos de interrupciones en la red que pueden provocarte o apagones, o no necesariamente apagones, a veces no hace falta llegar a un apagón masivo. Problemas de frecuencia, de tensión, o sea, calidad de energía también. Y ante todo quiero decir, yo soy pro renovable, Brasil es pro renovable y nuestra visión es de un futuro 100% renovable. Lo que estamos planteando es cómo diseñar las redes de generación, la matriz de generación, para que podamos darle más lugar a los renovables, que puedan penetrar más y que sea seguro y costo efectivo la matriz de generación. ¿Sí? pero al final los combustibles fósiles siempre van a ser utilizados Hay un camino. por la abundan, eh, son más, técnicamente son más Sí. económicos. Ahí hay un debate que justamente se plantea en este slide, que es los combustibles fósiles todavía siguen siendo disponibles, todavía en muchos casos son más económicos, más fácil de extraer. más fácil de extraer. No me refiero al costo variable, porque el costo variable es lo más bajo de todo y cuando está disponible es excelente. Pero todavía la cadena de valor de combustibles sostenibles no está la tecnología. Y, bueno, y acá en estos 5 pasos es un resumido cómo la visión, ¿no? Bueno, cómo debería ser el sistema eléctrico de América Latina en el futuro. Tenemos, en resumen, la simplificación, pero 5 pasos. El paso 1 es añadir más renovables a la materia de generación. Y si bien se siguen agregando, es un paso que América Latina, yo creo que lo tiene bastante más avanzado que el resto del mundo. Y va a seguir avanzando. Y de esa forma vas apagando plantas térmicas o que son inflexibles. El segundo paso es acompañar ese crecimiento en renovables con plantas de generación flexible. Ahora vamos a profundizar de qué es esa flexibilidad. ¿Pero para qué? Son plantas que tienen ciertas características que le permiten balancear la intermitencia que pueden traer los renovables. Seguimos en ese camino de crecimiento renovable soportado con flexibilidad. Llegamos al paso 3, que sería la eliminación gradual de plantas inflexibles, sobre todo las que generan con carbón. En, en la región yo diría es desparejo. Hay países que tienen una matriz importante con carbón, hay otros países que no tienen nada con carbón. Entonces, tenemos los dos extremos. Hay países como Chile que iniciaron un proceso de descarbonizar, de ir apagando las plantas de carbón, pero sí es el combustible el más contaminante. Y la tecnología de las plantas no las hace flexibles, con lo cual tienen que estar prendidas. Sí. Así que es ir eliminándolos.
Y después empieza la parte que la tecnología prácticamente está, pero falta lo que vos decías, Lucas, en la cadena de valor. Es que haya más disponibilidad de combustibles sostenibles. ¿Qué me refiero con combustibles sostenibles? Hidrógeno, etanol, metanol, amonia. Y en eso nosotros, Baxila, como tecnólogo, estamos apostando muy fuerte en desarrollos en esos caminos. Tanto para el mercado marítimo, que tiene también metas muy ambiciosas de descarbonización, como para el mercado energético. Entonces, cosas concretas que hemos hecho. Prácticamente toda nuestra flota que pueda quemar gas natural puede quemar hasta un 25% de blend de hidrógeno. Eso ya, cambios mínimos a las máquinas. Este año, venimos hace años desarrollando el motor 100% hidrógeno. Este año, hace 1 o 2 meses, hizo una prueba en España, en Romeo, a escala. Una máquina quemando a escala real, generando para la red, quemando 100% de hidrógeno. Y tenemos en Brasil, que bueno, saben que Brasil está súper desarrollado toda la cadena de valor de etanol, caña de azúcar, incluso parte del combustible de varios autos. Entonces, instalamos este año un motor que va a ser una prueba piloto para generar con etanol. Está preparado para generar con etanol. Cada red, pues, entonces, ¿el mensaje cuál es? La tecnología está y va a estar cada vez más lista para. El tema es cómo conseguimos las moléculas de hidrógeno, o cómo generamos amonia. Entonces, el desafío es la cadena de valor de tener esos combustibles sostenibles, que van a competir claro, con los hidrocarburos. Ahora, dentro de los hidrocarburos, realmente el gas tiene enormes ventajas, es más barato, contamina un 30% menos. Entonces, hay bastante consenso de que es un combustible de transición. Y hay bastante. Hay bastante. El desafío con el gas es, sí, hay, pero el desafío es la logística. Entonces, hay países que lo producen. Sí, Venezuela tiene un montón de gas, muchos están quemando, pero a medida que Venezuela se puede ir reintegrando la dinámica de relaciones mundiales, económica y situación, puede ser una fuente de provisión de gas también para la región y para el mundo. Estados Unidos, bueno, ya saben lo que es el gas, Se nos está un poquito para la la producción es enorme. Perdón, para que tengan la okay, la producción y es uno de los que vende gas. Y en los países que no son productores de gas, que es la gran mayoría, es un tema de infraestructura. Panamá, por ejemplo, ya tiene construida la infraestructura. ¿Sí? Los consorcios que han construido los ciclos combinados en el área de Colón y el tanque permitieron que Panamá tenga acceso al gas. Después vamos a ver ya un impacto de ventaja que va a tener. Este año en Guatemala, por ejemplo, la licitación que se llamó PEC 5, que visitaba 1.5 gigas más o menos, al final, por cómo se terminó configurando, quedó más inclinada hacia renovables y hacia plantas existentes, pero se están dando cuenta que se perdieron justamente 2 cosas. Primero, de poner más potencia flexible, o sea, potencia firme con tecnologías flexibles, y segundo, desincentivaron que venga el gas al país, porque requiere una inversión, obviamente. Y ese es el desafío, porque vos podés poner una planta que queme búnker, HFO, quieran llamarlo. Y la logística es más fácil, pues poner buques, se almacenan tan. La logística del gas requiere un nivel de inversión mínimo inicial de X mega, es discutible, 300 megas, 400 megas, bueno, según a quien le preguntes. Pero necesitas esa economía de escala. Después está, una vez que esté instalado, facilita. Vamos a ver en un caso de ejemplo después. Así que bueno, el futuro 100% renovable es posible, sí, posible. ¿Cuándo? Y les dejo la pregunta. Hay muchos actores. Exactamente, exactamente. Hay muchísimos factores. ¿Sí? Pero bueno, ahora, para
mostrar un poquitito más lo que sería un sistema flexible. Yo estoy hablando de la flexibilidad, de que pueda balancear, y ahora vamos a ver qué tendría que cubrir. Entonces, esto, por ejemplo, este es un gráfico muy esquemático de lo que podría ser una demanda, que es esa ciudad que tenga activos de generación renovables, Rito 1, que podrían entregar energía a la red cuando sopla el viento, cuando tenemos sol. De esa generación renovable, en muchos casos, y según cómo esté diseñado el sistema, podemos tener vertimientos, curtailment, que hablábamos antes. Entonces, con sistemas de baterías vos podés absorber ese vertimiento, ese curtailment, porque si no es energía que estás perdiendo. Y la demanda, bueno, va a ir, sabemos cómo es, arranca más fuerte de la mañana, después baja, después vuelve a subir, una demanda típica de un día. En algún momento, hacia la noche, va a haber una demanda que por ahí ya no tenés sol, o sea, ese recurso ya no lo tenés, el viento por ahí cayó, te vas descargando las baterías, y a medida que te vas quedando sin baterías, podés ir encendiendo una planta como esta, un activo de generación flexible. En el background tenemos otras fuentes de generación para la base. Los países que tienen nucleares eso no lo vas a andar prendiendo y apagando. Eso es de base. Un ciclo combinado grande te provee energía de base a un buen costo, pero si lo empezás a ciclar, la parte de arriba de la curva de demanda lo empezás a ciclar, le metes un montón de problemas a la red, al ciclo combinado. Entonces, para cubrir esa parte es donde podemos incluir a estos activos de generación flexible. Que va a poder prender y apagar rápido, va a poder tomar carga rápido, va a poder acompañar esa demanda. Y te hago una Sí, consulta claro. que tal vez no tengo tan claro. ¿Cómo Sí. hacen, o sea, se aplica mucha limitación de potencia en las renovables cuando inyectas de otras fuentes? ¿Pero en qué sentido? O sea, Por ejemplo, nosotros no manejamos el sistema, pero me adelanto una cosa de tu pregunta. ¿Por qué está todo conectado con ese Energy Management Software? Porque la idea es que haya un sistema inteligente detrás de todo esto para que optimice el despacho de claro. recursos. Y la idea no es limitar los renovables, sino maximizarlos. Pues ahora lo vamos a ver en un ejemplo práctico, pero la idea es maximizarlo, porque si vos tenés todos esos renovables, pero tenés mucho vertimiento, no lo estás aprovechando al máximo. Claro, ahorita mismo Sí. se limita mucho la red en, por ejemplo, en generación de turbinas lo veía muchísimo que se limita porque justo estás inyectando, o sea, se está inyectando de otra, no sé, de otra fuente, ¿no? Sí. Pero esa limitación tiene consecuencias a las máquinas, por decirlo de esa manera, desde un punto de vista operativo. Pero, o sea, pensando un poco que si, ok, tienes el Energy Management Software, la energía se va, o sea, se iría almacenando aunque la batería esté tirando energía, o sea, existe ese sistema. Sí, se puede hacer. Después los bancos de batería en general están detrás de un inverter y según cómo esté diseñado el sistema, la cantidad de inverter que tengas, y ahí, bueno, vas a poder cargar o descargar parcialmente o distribuido. Pero en realidad no te dan más flexibilidad que limitación. O sea, si los renovables no pueden cubrir esa demanda, la batería, Sí. entonces no la vas a estar cargando, sino que la vas a estar descargando para tu. Claro, pero no, o sea, no existiría una sobredemanda. Pudiera existir, si pudiera existir. ¿Pero a qué le llamas sobre? Porque si no limitas una generación Sí. y la red te la está recibiendo, y no tienes, o sea, ya estás supplying 100% la demanda. Ok. Si no tienes el tema de las baterías activo. Claro, por eso los vertimientos. O sea, si vos te referís a los renovables, si ya está cubierta la demanda y vos igual tenés capacidad de generación renovable, es lo que a eso me refería. Vertimientos o curtailment. Es energía que tenés disponible para entregar a demanda, pero la demanda no te está pidiendo. Esos son los vertimientos, curtailment. Ok. Entonces, ya. Ahí es donde es un desafío de cómo diseñas ese sistema.
Claro, ok. ¿Sí? Está. Y los softwares son para manejar de la forma más inteligente posible. Bueno, tengo vertimiento, puedo cargar la batería, está cargada, ¿cómo descargas la batería? Bueno, entonces, aquí. Entonces, son 4 las características principales de la planta flexible. Voy a ir apurando porque Tranquilo, estamos bien de tiempo. estamos bien. Bueno, ok. Ok. Ah, pues yo me encanta y me gusta recibir preguntas. Tranquilo, que estamos adelantando las preguntas. Dale, perfecto. Cuando llegue al final no, No, no van a por ver. favor. Ya estamos Bueno, entonces, arranque y puesta en marcha rápido. ¿Qué es eso? De 0 a 100 en 2 a 5 minutos. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder tener esa potencia, esa energía disponible muy rápidamente. Segundo, alta eficiencia con mínima carga. ¿Por qué? Porque vos tenés máquinas de entre 10 y 20 megas, que es muy modular como las podés ir encendiendo y apagando. No tenés que prender toda una unidad de gran capacidad. Y segundo, la tecnología de los motores es muy robusta en cuanto a mantener una eficiencia alta ante cargas más bajas. ¿Sí? No hace falta que esté arriba del 90% de carga para estar en su óptimo. Obvio, sí, carga alta está su óptimo, pero no baja, no derrota demasiado. Luego que pueda absorber esa carga muy rápidamente. Y después, un poco lo que vos preguntabas, es tiempo mínimo para conectar y desconectar, prender y apagar sin que le penalice los costos, en particular los costos y los ciclos de mantenimiento. Porque ahí sí, esa restricción que vos mencionabas, que hay cierta activo de generación que no la podés mover, es porque le genera problemas, más costos de mantenimiento, le genera problemas de planificación. Entonces, es más flexible y más robusto en ese sentido. Así que bueno, les traigo acá un ejemplo del cual la verdad estamos súper orgullosos, que es la planta de energía del Pacífico. Esta planta está en El Salvador, en Acajutla. Esa obviamente es una foto de la planta y está operativa desde el año 2022. Ahí al fondo pueden ver un buque. Ese buque es el Tatiana. ¿Cómo? un casero. No, Es un casero, ¿no? ese bueno, no es gasero solo, es FSRU. Ese recibe el gas, recibe el LNG de un buque que se llama Barloa, descarga y tiene, Floating Storage and Regasification Unit. Entonces, almacena el gas, lo regasifica y lo manda por tubería para alimentar la planta. ¿Sí? Entonces, esa planta genera únicamente con gas. Es una planta de casi 380 megas, son 19 motores Wärtsilä 50 SG, genera más o menos 18, 19 megas cada uno, y una turbina de vapor para aprovechar los gases de escape de 28 megas. Tuvo un impacto enorme en la matriz energética de El Salvador. Es la planta térmica menos contaminante, más eficiente, redujo los costos de generación por generar con gas en lugar de HFO. El consumo de agua es virtualmente cero, ¿no? Casi cero, porque es un closed loop de radiadores, o sea, no requiere un consumo de agua, y da muchísima modularidad. ¿Sí? Entonces, 4 máquinas las tiene destinadas a regulación de frecuencia, esas están prendidas casi todo el tiempo, toman distintos niveles de carga según los vaya necesitando el sistema, y el resto van acompañando a la demanda, y ahora lo vamos a ver. Y vemos la capacidad instalada, cómo cambió entre el 21 y el 22 cuando entra EDP. Pero ven que hay una gran base instalada de renovables en El Salvador. Entonces, ¿cuál fue así en datos el impacto en la matriz de generación? Fíjense, el gráfico de arriba muestra generación de energía con distintas fuentes, térmica de base, solar es de base cuando está disponible, eólico, biomasa estacional, verde clarito, las hidráulicas, las hydros, generando siempre que pueden, con su diferencia de capacidad en el tiempo por los años y las épocas más secas y más húmedas. Y a partir del 22 entra ese espacio naranja que es la generación de energía del Pacífico. La realidad es que desplazó muchísimo la generación con búnker y con diésel.
permitió maximizar la penetración de renovables, justamente por esta flexibilidad, permite que entren los renovables cuando estén disponibles. Tuvo un impacto también, y sigue teniendo un impacto económico positivo en el país, porque pasó de ser importador neto de energía a ser exportador neto. Y con la planta, sí. Acá, perdón, la pongo ahí, me pongo más en ingeniero, pero bueno, pongo más gráficos de datos, pero algunos lo encontrarán interesante, que es, cuando hablo de los arranques y paradas, y a mí me gusta mostrarlo esto, porque estos gráficos reales. El gráfico de arriba es, por mes, la cantidad de arranques de todas las unidades. Fíjense, febrero de 2023 tuvo 535 arranques. Todo el año más de 3.200 arranques. ¿Y esto por qué? Porque es cuando la demanda lo pide. Si hay renovables que pueden suplir la demanda, la energía del Pacífico está pagada. Cuando lo van requiriendo, van prendiendo los motores. Ven, ahí tienen un gráfico real de despacho diario, abajo, y en particular, ¿ves? Con los factores de capacidad, todo va ciclando, el factor de planta, según lo requiere la demanda. Y cómo en el último gráfico pueden ver la eficiencia de la planta, ¿sí? Con el output. Es la línea naranja. Es muy plana esa línea. Sí. Se ve la diferencia del año, en estacionalidad. Totalmente. De que de abril a agosto, de marzo a agosto. La época húmeda. De la lluvia. Exactamente. Okay. Pero y después el verano. La época baja de viento. También. Exacto. Pero fíjate que tenemos más arranques y paradas, y ahora lo vamos a ver en un video que está interesante. Pero bueno, la modularidad que les decía es, ahí lo ven en el gráfico, eficiencia de planta versus output. La línea naranja es la eficiencia de la planta, que está ahí en el 46-47% en ciclo abierto. Con 8 a 10 máquinas ya empieza a operar la turbina de vapor para aprovechar los gases de escape, y va subiendo la eficiencia de la planta. Pero no es una diferencia enorme, o sea, te ganas 3 puntos más o menos, 2 o 3 puntos de eficiencia. Entonces, ¿eso qué te dice? Que puedes estar en alta eficiencia, o sea, consumiendo lo menos posible en relación a lo que generas, con prácticamente cualquier capacidad de planta, desde el 10% al 100%. ¿Sí? Así que bueno, pero la flexibilidad esta tiene que estar en armonía con toda la matriz de generación. Entonces les quería compartir esto y espero que se escuche. Espérenme que no se escuche. Por ahí andaba. Tenés que, por ahí, Sara, a ver si está compartido con audio y eso. A ver, perdona a los que están escuchando ahí. Ahí va. A ver si. Esto quiero que lo escuchen con audio. 80 megavatios. Vamos a ponerlo de vuelta, no se preocupen. De capacidad. Las fuentes de energía renovable son una pieza clave para la red eléctrica de El Salvador. Sin embargo, su variabilidad requiere de una aportación suplementaria para poder cubrir la demanda. La central de generación Energía del Pacífico aporta hasta 380 megavatios de capacidad, con 19 motores Wärtsilä de gas natural, con capacidad de 18.9 megavatios cada uno. Una turbina de vapor para generar hasta 28 megavatios con el calor residual de los motores, así como la infraestructura de almacenamiento y regasificación de gas natural en sitio. Los motores se encienden y se apagan dinámicamente en respuesta a la disponibilidad de las fuentes renovables ante la demanda energética de la red. Cada motor opera de forma independiente, aportando estabilidad y flexibilidad en el suministro de energía a lo largo del día, sin el desperdicio y costo adicional de otras tecnologías. Observemos un día de operación de Energía del Pacífico basado en datos históricos. Las barras de color naranja representan los motores dedicados al control de frecuencia primaria, mientras que las grises al resto de los motores y la turbina de vapor, los cuales están dedicados a la generación de energía. La turbina de vapor tiene el número 20,
se ejecutan 16 arranques en tan solo 18 horas, con la precisión de una orquesta. Tenés sol pleno, luz apagada. Para la regulación de frecuencia 4 más. ¿Qué les pareció? Buenísimo. Esto a mí me encanta porque es real, o sea, y hace esa alusión con la sinfonía, pero es verdad, tiene que estar en armonía con todas las otras fuentes de generación. Y son datos, o sea, ya X reales. Eso es lo más interesante, cómo tiene que ciclar la planta. Entonces, se requieren, de vuelta, distintos tipos de activos. Obviamente, los ciclos combinados grandes son los más eficientes, para que vos los dejes prendidos de tiempo, para cubrir la parte de arriba de la demanda de según entren los renovables, salgan, etc. Estas tecnologías son muy aptas. Así que bueno. Y luego ¿qué se puede hacer con la capacidad instalada? Porque hay plantas que tienen 20, 30 años, 15 años, que pueden ser valiosas para el sistema. ¿Por qué? Porque la tecnología sirve, por el nodo en el que están, puede ser clave para la red. Entonces, pero ¿cómo hacemos para acercarlas a que contaminen menos y a que sean más costo eficientes y a que extiendan su ciclo de vida? La solución que tenemos es la conversión de plantas existentes que queman un líquido, pueden convertirse o a solo quemar gas natural o a quemar tecnología que llamamos dual fuel, o sea, pueden quemar tanto líquido como gas, porque en algunos casos no tenés el gas natural en ese momento o por ahí no lo tengas todo el año. Pero es una alternativa muy interesante. ¿Por qué? Porque trabajar sobre la planta instalada cuesta una fracción del costo de lo que es una planta nueva. Se aprovecha muchísimo la infraestructura que ya se tiene, en general lo que es generadores, me refiero al generador en sí, al alternador, digamos. Las subestaciones, todo el housing. O sea, hay un aprovechamiento importante de la planta existente. Y le da una nueva vida. O sea, le da una nueva vida. Estás pagando un activo que por ahí lo tenés ya sin contrato o lo que sea, y le da una nueva vida los próximos 10 o 20 años. Si nosotros hacemos una intervención masiva sobre el motor y los sistemas auxiliares para dejarlo actualizado, queda prácticamente como motor nuevo, es básicamente un motor nuevo. El reseteo del ciclo de mantenimiento es a 0 horas. Y aquí en Panamá estamos acompañando a uno de nuestros clientes que participó en la licitación que se publicó el año pasado, se adjudicó en marzo de este año, en marzo-abril se adjudicó, y tenía una porción justamente para activos existentes, o convertirlos o reemplazarlos con máquinas nuevas. Y la conversión es súper costo eficiente. Y como le digo, da nueva vida a un activo que son relevantes para el sistema. Así que bueno, pues estamos acompañando a nuestro cliente para convertir 150 megas que van a aportar al sistema de Panamá. ¿Cómo vamos hasta ahí? Estoy hablando mucho. ¿Vamos bien? Perfecto. Sí. No se duerme nadie todavía, espero ahí online tampoco, que no los veo. Pero bueno, ahora hacemos el viraje hacia data centers.
Me había quedado con usted que eran puros motores de barco. Ah, no, no, por eso. Eso es el otro lado de la cerca. Que perseguir la Mis IA. vecinos. Que perseguir la IA. Sí, sí. La cadena entera. Sí, sí. Bueno, y ¿por qué por qué voy a hablar yo de data center? Justamente porque requiere mucha energía. Ya lo vimos. Bueno, ahí me decía Lucas que estaban comentando eso. Lo vi. Bueno, hoy por hoy, disculpen que acá pasa al inglés, no, no voy a pasar yo, pero sí los slides. Pero bueno, espero que se entienda y yo lo voy a explicar en español. Así que bueno, ¿qué está pasando en el mundo de los data centers hoy? Pues estamos viendo una revolución total. La revolución de IA está motorizada por data centers que sean capaces de procesar todos nuestros requerimientos, los requerimientos de las empresas a nivel de IA. Desde cuando le preguntamos cómo combinar una ropa hasta cosas muchísimo más complejas que evalúan business case o lo que sea, ¿no? Yo mismo trato de ir adoptándola y es impresionante el impacto que tiene y que va a tener. Pero sí un par de puntos, ¿no? Para no irme a lo filosófico, pero sí es crítico para la economía actual. Y es una revolución. Entonces, los que se llaman los hyperscalers, son empresas muy grandes que tienen su IA, invierten en infraestructura, etcétera. O sea, básicamente empresas como Amazon, Google, Meta, Microsoft. Fíjense en el gráfico, el CAPEX de ellos en la infraestructura de data centers. Cómo ha crecido exponencialmente, porque hace 10 años gastaban 4 billion, que es un montón, y en 2025 gastaron 315 billion. O sea, se multiplicó casi por 15. Y esto sigue creciendo, es una locura. Y solamente estos son los grandes. Son los que más traccionan, pero igual, ni siquiera cuenta todo el mercado. ¿Y por qué se requiere tanto? Porque claro, data centers antes había, ahora estamos todos hablando de data centers, pero antes había. Lo que pasa es que eran de menor escala y las consultas de inteligencia artificial requieren, son 10 veces más energía y capacidad de procesamiento que una búsqueda normal de Google, ¿sí? Entonces, crece la cantidad la demanda de IA, crece la capacidad de procesamiento y energética, entonces crece el requerimiento energético, muchísimo. Y después vale la pena mencionar cómo la IA está generando, así como, sí, genera destrucción de trabajo, pero también está generando un impacto en el GDP, en el Producto Bruto Interno de los países en las que se involucra. Porque si tenemos que construir un data center, tenemos que tener empresas de construcción, tenemos que tener personal para construir, tenemos que tener ingenieros, tenemos que tener recursos humanos, o sea, genera un impacto económico que podríamos decir positivo, ¿no? Y mucho foco en innovación, que eso es fundamental. Ahora, igual la pregunta, ¿no? ¿Es una burbuja o no? Okay. ¿Qué piensan? Yo no creo. ¿Eh? Porque, o sea, entendiendo un poco del Energy Management Software, ahorita mismo muchos países están requiriendo el forecast de energía para lograr esta matriz de sistema flexible. Entonces, no hace sentido que queramos una matriz flexible sin poder hacer predicciones o todo esto que incorpora una AI. O sea, como más Lo que decís es que las herramientas de IA se van a seguir requiriendo porque las necesitamos. Sí, las están metiendo en el marco regulatorio, en las exigencias de PPAs, etcétera, y, o sea, Sí. ¿cómo vas a cumplir con eso? Pero yo sí creo que el nivel de inversión que se hace, digámoslo, en cómo Estados Unidos funciona con los VC y todo, private equity firms y todo eso, sí está un poquito, Está saliendo ya. un poquito salido de control. Por eso Entonces, pegué. la demanda está, Sí. el uso está, pero salen todas estas empresas de cualquier tamaño, con cualquier tecnología y reciben millones. Yo coincido con los datos. Entonces, ¿Qué va a pasar? Por eso puse, no, pero es verdad, ¿Quiénes porque quedan? el uso yo creo que está,
y va a ser cada vez más intensivo y cada vez se va a meter en más cosas. Ahora, las evaluaciones, los niveles de inversión seguirán. Sí, el que lo sepa, la verdad que es un gurú. Es una campana escuches. Ahí por eso pegué dos gráficos ejemplos más de acciones de un hyperscaler como Alphabet, Google, y de Nvidia como uno de los principales, si no el principal proveedor de chips para Toda la cadena. las unidades de El procesamiento. que hace chips, que hace software, el que hace esto, el Todos. que hace lo otro, todos están ahora mismo en la ola. Y hasta nosotros, los tecnólogos de energía de también. energía. Bueno, pero entonces, sí, no lo sabemos. Yo participé en unas presentaciones de algunos de nuestros clientes de este rubro, ultra confidenciales, los tipos no les gusta que se sepa quiénes son las empresas detrás, pero ellos obviamente tienen que vender, dan su mensaje de que esto va creciendo. Igual se sustentan algunas cosas importantes, porque cada data center que ellos tienen y que por ahí alquilan o dan el servicio para los hyperscalers para poner sus servidores, firman contratos de arrendamiento por 10, 15 y 20 años. O sea, eso te dice algo. Sí. Pero bueno, un par de datos. O sea, vimos de la inversión en CAPEX, bueno, se espera que para 2030 se superen los 6 trillones, o sea, 6 miles de millones de dólares en inversión en CAPEX. La gran mayoría para servers, para storage, pero mucho de eso va a ir para Power Generation. También recursos humanos, infraestructura, o sea, el nivel de inversiones no tiene precedente realmente, es una locura. Si va a crecer o no, bueno, ahí son estudios. Los estudios de hoy pueden variar el año que viene, pero los escenarios que ven, fíjense, incluso los escenarios pesimistas, al 2030 muestran crecimiento anualizado de casi el 20%. Los optimistas aún más. Eso es más que triplicar la capacidad en 5 años. Y después el crecimiento de la demanda de energía por la data center, eso es una locura. Fíjense en el último gráfico, marca lo que va a ser la demanda energética de los data centers en los próximos 5 años. Y en el último capa, espero que se vea cómo esto, dentro de lo que es la matriz de generación de Estados Unidos, cómo va creciendo. Estamos hablando de la matriz de generación de Estados Unidos, que es enorme la capacidad de generación. Y al 2030 esperan que tenga casi el 12% de la capacidad instalada en Estados Unidos va a ser para servir data center. Y Estados Unidos es el que está traccionando más. Pero también hay proyectos, y cada vez hay más proyectos en esta región. Y genera un impacto tremendo. ¿Sí, no? Sí. Muy importante. ¿Usted está preparado para suplir la demanda? ¿Arcila? Sí. Sí, pero nos estamos preparando. Y a eso iba. ¿Por qué? Porque muchos de los proyectos de data center no pueden ser sustentados por la red. La red, lo que hablábamos antes, que por el nivel de demanda, la red no necesariamente pueda entregarle 200, 400, 800 mega, 1 giga a un data center, porque esas son las escalas de las que estamos hablando. Entonces le dicen, arreglate, tú puedas. O sea, en tu data center, pero tenés que tener tu propia solución de generación. Entonces, lo que se está viendo mucho justamente son proyectos off-grid, en las que van a utilizar generación térmica, su potencia firme, normalmente con baterías, porque el data center requiere reliability tal, muy alto y capacidad de oscilaciones, porque así como vemos en la sinfonía de EDP, aquí es más difícil predecir cuándo va a haber más picos de carga y hay mucha fluctuación en la carga. Entonces, un activo de generación térmico con baterías es súper normal off-grid para poder dar la energía de data centers. Y el tamaño de estos proyectos está creciendo. Cuando empezamos con proyectos de 50 a 100 megas y estamos hablando de proyectos de 400 y 700 megas. Por nosotros, sí. Y a la muy buena acotación aquí, estamos invirtiendo en ampliar la capacidad de producción.
2 veces, o sea, 2 etapas, una para fin de 2028 y otra para 2029. Pero la realidad es que genera un impacto enorme en todos los tecnólogos. Casi todos mis competidores les pasa lo mismo. Si alguien quiere comprar una planta Wärtsilä o de un competidor, salvo excepciones, la entrega es para 2030. Otros competidores 2031, otros 2009. Pero pensó toda la cadena de valor. Y además, que en el desarrollo de los proyectos, por los que estén escuchando que tiene más conocimiento de lo que es el desarrollo de proyectos energéticos, es completamente diferente. Las prioridades, pues la prioridad de ellos es tener los motores listos. O sea, tener la fuente de generación lo más rápido posible. Segundo, reliability. O sea, el 99.999, 59 que le dicen, de reliability del sistema. Después empezamos a hablar de precio y de eficiencia. Completamente diferente. Hay proyectos de estos, de las escalas que les dije, que se pueden llegar a cerrar desde el primer llamado, el primer contacto, hasta que se firme el contrato en 10 meses. Y eso en el mundo energético es una locura. Sí. Es una locura. Así también de rápido se pueden caer. Porque no le dieron permiso de lo que sea. Es como un Tetris. O como un Jenga, digamos. Si se cae uno de los permisos, uno de los puntos, se cae el proyecto. Pero atrás hay otro. Entonces, por eso, burbuja o no burbuja, no lo sé. Hoy por hoy la demanda está así, está recalentada. Y al mismo tiempo, como vimos, la demanda eléctrica normal, digamos, sigue creciendo. Entonces, pero cómo los mercados van a tener que repensar cómo ser más rápidos. Porque las licitaciones de energía, capacidad, etcétera, es más lento. Todo más lento. Y acá vienen poco a poco, 10 meses, 12 meses, ya está. Y bueno, es un momento interesante del mercado. Pero bueno, básicamente, ¿por qué son buenos los motores? Por todo lo que hablamos. La eficiencia energética en un rango enorme de capacidad de planta. Algo no dije antes, pero la tecnología de motores es muy robusta ante alta temperatura y altura. Entonces, hay muy poco de rateo y muy poca afectación al heat rate, el rendimiento térmico de los motores, ante altas temperaturas y altitud. Hasta 1200 metros prácticamente no nos afecta. Después el consumo de agua mínimo o casi cero. Eso es fundamental porque o sea, a nivel de aprobación de los procesos ambientales y a nivel de impacto ambiental, fundamental que el consumo de agua sea casi cero. Y después la flexibilidad de modularidad. Un data center puede empezar con un tamaño y después ir creciendo. Y la tecnología de los motores, en que tenés máquinas entre 10 y 20, 23 megas, puedes ir agregando modularmente crecimiento a la planta. Entonces, ahora después vamos a tomar, ya dentro de poquito termino y tomamos las preguntas de online también. Entonces, tiene grandes ventajas. En esos sentidos, todo lo que vimos antes para los data centers. Hay bueno, una comparación, hay un competidor mirándome, tendrá sus argumentos, pero bueno, básicamente estas son las 3 tecnologías principales que están proveyendo los motores, la fuente de generación para los data centers. Y los motores tienen estas ventajas del startup time más rápido, de toma de rampa de carga muy rápida del 100%, de que puede estar apagado y prendido 0 tiempo, no hace falta que esté apagado o prendido un mínimo tiempo, de la flexibilidad de carga de la planta del 10%, ya tenemos alta eficiencia, máxima eficiencia. Bueno, ahí ven la eficiencia a 100% de carga o 50% de carga no varía. Vamos prendiendo y apagando máquinas. Así que bueno, de vuelta, esta flexibilidad para escalar hacia arriba. Y después, el día de mañana, cuando la red tal vez sí pueda proveer la energía de ese data center en 5, 10, 15 años, ¿qué haces con los activos? Bueno, ya vimos todas las ventajas que tienen para un sistema en el que vayan habiendo más renovables con sus temas de intermitencias, pero sí con estas plantas lo puedes maximizar. Entonces esas plantas van a ser un activo súper valorado para la red eléctrica el día de mañana que no tenga que energizar el caso. Así que bueno, para cerrar, o sea, el desafío
una reflexión, que no es solamente generar más energía, es un desafío, pero se puede hacer. El tema es cómo hacemos sistemas eléctricos que puedan adaptarse a esta nueva transición energética. Y tres puntos fundamentales en eso es seguir expandiendo los renovables, seguir expandiendo tecnologías que puedan balancear esos renovables y permitirles maximizar su capacidad. Para eso hace falta que los mercados remuneren la flexibilidad, porque si no, no hay incentivos y puede generar que se instalen activos que no son los mejores para una determinada red eléctrica. Y después que los sistemas sean confiables y de bajas emisiones. Así que bueno, en presentación, muchísimas gracias nuevamente por convocarme. Placer y ahí les dejo mi contacto para que lo escaneen al que quieran. Mira, aquí Presentación. dos preguntas en el, Sí, en el adelante. chat. La primera, hablando de proyectos hyperscale, como grandes data centers que están adoptando soluciones híbridas, Sí. ¿cuáles han sido las principales lecciones aprendidas para mantener la confiabilidad, estabilidad y flexibilidad del sistema? Bueno, buena pregunta, que es uno de los puntos críticos. No necesariamente por proyectos de hyperscaler, sí por la tecnología nuestra, la experiencia de Barcil en hacer plantas grandes y que podemos se diseñen con cierta redundancia, porque hay máquinas que entran en mantenimiento en ciertos momentos, pero, o sea, redundancia me refiero a que si necesito 10 máquinas, bueno, instalo 12, y para tener, esa es una de las formas de dar confiabilidad. Después la confiabilidad de la tecnología y después esta hibridación que normalmente, como requieren 19.999 más por ciento, se requiere algún otro activo. En general son baterías, sistemas de baterías los que se complementan ¿por qué? Porque son más rápidos en responder ante esos cambios de carga en cuestión de milisegundos. Entonces, esa combinación es la que da el reliability. Después, por otro lado, nos estamos preparando porque para nosotros también como empresa fue una revolución, o sea, demanda, y nos estamos preparando en el sentido que estas plantas que se están instalando ahora y que se van a seguir instalando, seguimos con un volumen de pedidos enorme, nosotros nos estamos preparando, sobre todo en Estados Unidos, que es donde más se está traccionando estos activos de generación. Bueno, ya se están generando los equipos de trabajo, ya se está estructurando la compañía para poder dar servicios a todas estas plantas, hub de repuestos, se está capacitando gente, se está tomando gente. Bueno, es un crecimiento exponencial también de esa net. Bueno, y la otra pregunta, gracias que hace todo el sentido la respuesta, sí, en este caso. Okay. En términos de espacio, entiendo que la solución propuesta consiste en implementar microredes para abastecer los centros de datos. No tanto microredes en lo que vi. Sin embargo, al requerirse una fuente de potencia firme, las plantas de generación pueden ocupar una superficie considerable, lo que también podría incrementar el costo total del centro de datos Sí. debido al terreno adicional necesario. La empresa evalúa este impacto dentro de la propuesta, tanto en términos de espacio como costo. Sí, buena pregunta. Sí, a ver, los que lo evalúan realmente son los que nos compran a nosotros las máquinas o el proyecto de la planta completa. Si la va desde las plantas con ingeniería o hasta la construcción completa. Entonces, es muy buena la pregunta y se ata con lo que dije antes de las altas temperaturas. Porque sí, el land value obviamente es un driver fundamental, porque no vas a construir un data center en Manhattan justamente, ¿no? Entonces, muchos de estos proyectos migran hacia lugares donde no hay nada, muy desérticos, de altas temperaturas, de baja disponibilidad de agua, pero que tengan acceso a líneas de transmisión, pero que el costo de la tierra sea más bajo. Entonces, muchos de estos proyectos se ven en desiertos y por eso los motores son excelentes porque te permite instalarte en lugares más hostiles en donde el valor de la tierra es más bajo. Okay. ¿Alguna otra pregunta aquí, público? ¿Nosotros?
No, sí, o sea, y desde el completo desconocimiento, yo no estoy tanto en la industria energética, pero sí entiendo que hay muchísimo valor en la solución que ofrecen, porque a nivel de data center hemos visto que el consumo de agua de los data centers sí es alto. Entonces, digamos, es pertinente tener una fuente de energía que al menos no sea tan intensiva en ese consumo. Es que los data centers, además, obviamente tienen uno de los consumos es la capacidad de procesamiento y la capacidad de refrigeración. Porque los racks de procesamiento obviamente se calientan y tienen que mantener una temperatura baja. Sí, mira, te paso una publicidad, pero está bueno tu pregunta porque me da el pie a algo que es real. Nosotros tenemos sistemas que la verdad que muchos no se aplican, pero sí se pueden empezar a aplicar acá. Que con los gases de escape vos podés utilizarlos para dar agua fría, para refrigerar. Entonces, estarías reaprovechando en circuito cerrado con los gases de escape, pues aprovecharlos para enfriar. Es contraintuitivo, pero es así. Compresión, descompresión, y logras enfriar agua, y eso puede ayudar para refrigerar los data centers de una forma más sostenible en circuito cerrado. No vi todavía proyectos que ya lo hayan implementado, pero sí sé que algunos lo estaban evaluando. ¿Y por qué no lo vi? Porque el cuello de botella es tener las máquinas, las de Barcil o las de los competidores. Entonces, los tipos quieren asegurar ese slot. Pues vos venís, hoy voy a hacer un data center de decirme, ok, listo. Esa fila 2030, 2031. Entonces, querés asegurar ese slot. Después, en el tiempo, podemos incorporar esas soluciones en el diseño del producto, no hay problema. Pero la prioridad para ellos es tener las máquinas y la capacidad de generación. Entonces, bueno, eso burbuja, no burbuja, no lo sabemos. Pero que hay un empuje tremendo, lo hay. Mucho de esto viene de private equity, realmente. Bueno, sigue creciendo, por favor, sigue creciendo. Así es. Bueno, Pero bueno, sin olvidar también realmente todo lo que hablamos antes en los mercados energéticos normales, digamos, en las redes de generación normales, que es nuestro ADN. Así que bueno, otra consulta. creo que estamos ahí. No, Bueno, Luciano, sí. muchas gracias por el Muchísimas tiempo. gracias Valiosa a todos los que explicación. están en mente. Disculpen, les di un